Hola, buenas tardes, ¿cómo van? ¿Todo bien? Buenas, por allá, buenas tardes, profe. Genial, Buenas tardes, Bien, profe. usted, profe. bien, gracias. Genial. Vamos a dar unos minutitos para que conecte la gente. Espero que no se me vaya la luz hoy porque se me fue casi toda la mañana. Así que esperemos que no se corte la charla hoy. Vamos a compartir de una vez la pantalla. Vamos a compartir el borrador de una vez. Ok. A ver. Para nada, tener esto para resolverlo. Vamos a terminar hoy hacer otro ejercicio nada más para eh, de análisis de diodos y la idea sería después nos metemos con ¿por qué no me agarro esto? Perdonen. No es este. Y empezamos ya con otro circuito de aplicación que sería ya una aplicación de gran señal, el rectificador. Ya tenemos lista la tarea para el grupo que está siguiendo la evaluación que está especificada en el programa. Entonces, la tarea se les va a entregar el viernes. Se les van a dar 7 días para resolverla. Es una tarea sobre el tema de diodos, así que la idea es que ahí complementen con lo que vamos a ver esta semana y algún otro eh, detalle, ¿verdad? Que veamos a lo largo de la semana que viene. Y bueno, la idea es que también les vamos a ofrecer sesiones de consulta a las personas que quieran para la tarea. Entonces, bueno, estén pendientes de eso. Igual el jueves yo les recuerdo, ¿verdad? Que estén pendientes el viernes en horas de la tarde en que se va a entregar la tarea. La idea es entregarla a esa hora porque en esa hora ya se cumplió toda la semana de clase y ya el grupo que está en la escuela, que está sincronizado con nosotros, va a llevar la materia sincronizada y así todos van a arrancar digamos, al mismo tiempo la tarea entre los 4 grupos. Y para la gente que está en evaluación alternativa, esta semana tienen libre, recuerden, yo espero tenerles revisado eso para el lunes que viene y arrancaríamos ya por ahí del martes o miércoles con la siguiente evaluación alternativa. Bueno, entonces lo que vamos a hacer hoy es, como les digo, vamos a hacer un último ejercicio de este tema de circuitos muy generales por ahora, con Dios, en realidad no son circuitos de mucha aplicación, aunque se utilizan, bueno, existen los circuitos limitadores y recortadores de señal, no son, digamos, circuitos que se utilicen en gran manera en electrónica, pero nos ayudan a entender más o menos cómo vamos a tener que seguir trabajando con los dispositivos que se conocen como activos y que vamos a seguir utilizando. Por ahora, solo mirando la característica de CC o de gran señal, que también es el otro nombre que recibe este tipo de características. Y seguiremos utilizando el modelo de el diodo como un modelo de tensión constante. Ya, digamos, a partir del jueves entraremos en un siguiente modelo, que es el modelo de pequeña señal, que me va a permitir analizar en CA o en pequeña señal la aplicación, digamos, de este dispositivo. Y con eso, más un pequeño adendum que tenemos que ver sobre un tipo de diodo especial, que es el diodo Schottky, cerraríamos el tema de diodos y estaríamos listos para el primer parcial. La idea es que también, recuerden, el primer parcial estaría dentro de unas 2 semanas a más tardar disponible, pero creo que de eso hablaremos el jueves con calma, ya una vez que tengamos claro la fecha. Tenemos que coordinar muy bien, ¿verdad? Que no haya evaluaciones en el medio de los cursos de servicio que ustedes llevan y de alguna otra materia. Entonces tenemos que coordinar con SEA también, digamos, que es el curso de este semestre. Entonces vamos a hacer este ejercicio que quedó ahí planteado, que no lo terminamos, para pasar al siguiente tema. Antes, quisiera, bueno, no sé, ¿cómo están ustedes de examen? Ya les dijeron cuándo es el examen de SEA, me imagino. Supuestamente dicen que sigue 17 de octubre. Ah, 17 de 17, octubre. 17 de octubre, bueno, entonces ahí tenemos que ver cómo coordinamos. Pero creo que bien, porque nosotros creo que terminamos la semana que sigue la teoría del diodo y tenemos que dar 8 días, ¿verdad? Para hacer el examen. Entonces creo que queda bien, porque sería sería por ahí del 24, por ahí donde se aplicaría entonces el examen. Pero bueno, igual lo vamos a hablar. De señales y sistemas, que yo sé que muchos llevan este curso en paralelo con señales y sistemas. ¿Tienen examen
definido todavía o no? No sé si hay algún compañero que esté llevando ese curso. Parece que no. Bueno, entonces, sí, No, no recuerdo en ese momento, profe. no lo han dicho todavía. Ok. Sí, tendría que revisar. Bueno, yo eso lo arreglo con José Miguel, que está en la cátedra de señales y sistemas, y con eso lo verificamos. Bueno, entonces eso lo vamos a tener definido para este jueves, no se preocupen. Vamos a arrancar con este modelo, ¿verdad? Perdón, vamos a seguir con estos ejemplos, usando modelos del diodo de tensión constante. Tenemos este circuito que queremos analizar y lo que queremos es de nuevo, ¿verdad? Obtener la función de transferencia entrada-salida, ¿verdad? O sea, qué pasa para un determinado VIN o sea, qué pasa con VOUT conforme se varía VIN. Bueno, vamos a hacer el análisis en dos partes. La idea es más o menos entender qué sucede cuando tenemos circuitos donde tal vez no es muy claro qué pasa en términos de voltaje con respecto al diodo. Vean que aquí es complicado, ¿verdad? Porque hay en paralelo una resistencia con el diodo justo donde está la fuente, ¿verdad? Que estamos analizando. Aquí estaría Wayne, la fuente que estamos analizando, ¿verdad? A la izquierda tenemos la fuente de excitación y a la derecha, bueno, por tradición, digamos, es una regla general en lo que sería el dibujo de circuitos electrónicos. A la derecha siempre se colocan aquellos nodos que uno considera como salida y a la izquierda generalmente se conectan todos aquellos nodos que uno considera como una entrada, ¿verdad? En este caso tenemos un puerto de entrada que es VIN. A la izquierda de mi circuito yo puedo suponer que hay una fuente y quiero evaluar qué pasa en términos de VOUT a la derecha. Al estar el nodo libre significa que esa es una tensión de salida. Bueno, aquí sí queda medio complicado, ¿verdad? Porque tenemos una resistencia en el camino y hacer ese análisis de cuándo estará este diodo encendido o no, recuerden, depende de las dos consideraciones que tenemos que hacer, ¿verdad? En principio, ¿verdad? Yo tengo VA nodo y la tensión de cátodo, ¿verdad? En mi diodo y supongo, ¿verdad? Que para que el diodo esté encendido, ¿verdad? VA tiene que ser mayor que VC, ¿verdad? O sea, tengo que tener una tensión positiva. En realidad va a tener que haber una tensión mayor a V de ohm, ¿verdad? Recuerden que hay un mínimo de V de ohm, ¿verdad? Que yo tengo que superar. Entonces, yo necesito, ¿verdad? Que VA supere, ¿verdad? Lo que hay aquí más V de ohm. Si estoy utilizando un modelo, digamos, del diodo de tensión constante. ¿Ok? Entonces, digamos que eso es lo que hemos usado hasta ahora, ¿verdad? Para resolver casi pues, los problemitas que hemos visto hasta ahora, ¿no? Cuando utilizamos este modelo de tensión constante, ¿verdad? Del diodo. El problema que tengo con esto, ¿verdad? Es que esta resistencia me complica la existencia, ¿verdad? Porque es difícil, ¿verdad? Saber, hay una relación muy directa entre VOUT y VIN a partir de R2, ¿verdad? Entonces sacar esta relación de voltajes utilizando los métodos que hemos venido haciendo hasta ahora se complica, ¿verdad? Un poco. Entonces me conviene pensar más bien en este caso en términos de corriente. Vean que si yo analizo este circuito en términos de corriente, más bien puedo ver la relación al revés. Puedo decir, bueno, yo sé que cuando ID es 0, me encuentro en esta región, ¿verdad? En esta región yo sé que ID igual a 0, ¿verdad? Y en esta otra región, bueno, ID tiene un valor, ¿verdad? Que teóricamente es infinito, pero bueno, por lo menos sabemos que es igual a 0, mayor que 0, estará limitado, es probable, por una resistencia en serie, ¿verdad? Que eso sería el caso que normalmente vamos a tener. Entonces uno puede ver el modelo al revés, ¿verdad? ¿Qué pasa en términos de la corriente en el diodo? Entonces vamos a redibujar un poquito el circuito. Vamos a redibujarlo por aquí a la izquierda, perdón para acomodarme, porque no estoy en la oficina, así que el escritorio es más pequeño. Vamos a redibujar el circuito. Esto es algo que yo creo que ustedes deben empezar a practicar más a menudo, porque yo lo veo mucho en los exámenes, lo he notado, que normalmente la gente empieza a resolver los circuitos sin jugar un poco con el diagrama inicial que se les ha dado. Y esta es una regla fundamental. Ustedes tienen que darle tiempo al cerebro para que procese la información, ¿verdad? Las salidas en estas cosas, las respuestas normalmente no se obtienen de inmediato. Hay que madurarla, ¿verdad? Yo sé que a veces parece, ¿verdad? Que los profesores, ¿verdad? Resolvemos los circuitos muy, muy rápido. Bueno,
Primero que todo es así porque tenemos mucha experiencia. Y segundo, porque en el 99,9% de los casos ya resolvimos el ejercicio antes de traerlo a la clase, ¿verdad? Entonces, obviamente que lo podemos resolver más rápido. Y capaz eso genera una frustración, pero créanme que cuando uno se enfrenta a un circuito la primera vez, fácil, ¿verdad? Un problema de estos, cuando uno está empezando, puede llevarse horas incluso, ¿verdad? 2, 3 horas a veces de análisis y a veces un poco más, depende de la complejidad. Y para eso ayuda el dibujar, ¿verdad? Redibujar el circuito, pensarlo un poquito, ¿verdad? Esas cosas ayudan un poquito a resolverlo conforme el circuito se va volviendo más complejo. Y eso no es solo válido para el diseño de circuitos electrónicos, van a ver que es muy práctico para cuando vayan ustedes a trabajar en sistemas digitales, a modelar cosas en Verilog, digamos, para diseñar circuitos digitales, incluso cuando van a programar. Lo peor que ustedes pueden hacer cuando van a programar es ponerse a codificar de una vez. Lo mejor es primero estructurar qué es lo que yo quiero hacer, hacerse unos diagramitas de bloques sencillos, y luego, pues sí, ya codificar, ¿verdad? Conociendo las construcciones normales que uno utiliza para ejecutar ciertas funciones. Y bueno, eso es un consejo quizá más para los de computadores, pero igual es muy práctico cuando está trabajando, digamos, en Python, Java o alguna cosa así. Primero darse un esquema, ¿verdad? Gráfico de qué es lo que uno quiere hacer. Entonces, en este caso, yo voy a redibujar el circuito para darme una idea de cómo se mueven los voltajes. Una ayuda que normalmente uno utiliza mucho cuando está diseñando, y esto es muy práctico en diseño analógico, bueno, diseño VLSI, en general en análisis de circuitos, es suponer que las tensiones más positivas siempre están arriba del circuito y las más negativas abajo. De hecho, si ustedes se dan cuenta, en C6 y CA, esa es una suposición que uno siempre hace, ¿verdad? La alimentación positiva está arriba del circuito y la alimentación negativa está abajo, o la tierra, ¿ok? Uno siempre está buscando entonces una relación entre lo que pasa para arriba y lo que pasa para abajo del circuito, ¿verdad? Si uno sube, estoy suponiendo que está subiendo en tensión, o sea, que está haciendo tensión más positiva. Si yo digo que un nodo baja, es porque un nodo en realidad se está haciendo más negativo en tensión, y esa visualización gráfica me ayuda. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, voy a analizar primero el caso para cuando Vin es muy negativo. Voy a suponer que tiende a menos infinito. Este es mi primer análisis. O sea, voy a venirme con una fuente muy negativa de menos infinito y voy analizando el circuito hasta determinado punto. Pues en ese caso, las tensiones más positivas van a quedar, ¿verdad? Siempre, digamos, arriba de mi circuito. Vean que yo puedo suponer, ¿verdad? Que puesto que V-in y V-out están conectados por R2, y R2 es una conexión lineal, o sea, hay una conexión lineal entre los dos, yo puedo suponer que V-out sigue a V-in. Están solo separadas por una resistencia y un diodo. En el mejor de los casos hay un corto acá, bueno, casi un corto. V-out es prácticamente igual a V-in más lo que caiga aquí cuando este diodo está encendido, ¿verdad? Sería uno de los casos. O el diodo está apagado, en cuyo caso, pues hay una ley de Ohm ahí, ¿verdad? Dependiendo de la corriente que haya por acá, ¿verdad? Entre la diferencia de voltaje entre esos dos nodos, pues será la diferencia que hay entre V-out y V-in, pero en principio van a estar relacionadas. Entonces, si V-in viene de menos infinito, es muy probable que V-out, es muy probable, no, tiene que venir desde menos infinito. Entonces, en ese caso, el nodo más positivo en realidad es la Tierra. Suena medio raro, pero es así. La Tierra está en cero. Pues suponemos que, recuerden, la Tierra es un nodo de referencia del cual yo supongo que, o mejor dicho, lo estoy arbitrariamente asignando como un nivel de tensión igual a cero. ¿Okay? Obviamente ese nivel de tensión es arbitrario, ¿verdad? O sea, simplemente yo digo, a partir de este punto, yo supongo que esto es un cero y a partir de ahí todas mis referencias van contra ese nodo que es una Tierra. Entonces yo voy a redibujar mi circuito de esta manera. Voy a colocar mi nodo más positivo arriba y voy a redibujar el circuito. Y esto ayuda mucho para entender estos problemas. Lo que voy a hacer es redibujar acá mi... Perdón, estoy mal ya. La tos. Voy a redibujar el circuito y venimos por R1, ¿verdad? Vamos, tenemos que redibujar entonces primero R1. Aquí tengo mi nodo V-out. Ok, o X, como ustedes quieran llamarlo, ¿verdad? Tiene dos nombres este nodo, ¿verdad? X o V-out. Aquí tengo R1. Y luego voy a colocar en paralelo R2 con mi diodo que tiene esta dirección, ¿verdad? Están en paralelo.
y me voy a venir desde VIN, ok, que empieza en menos infinito. Además, voy a ponerlo de una vez aquí arbitrariamente, ¿verdad? Que aquí estoy en menos infinito. Y voy a hacer el análisis de este circuito. Bueno, aquí yo quiero que ustedes me ayuden con lo que ya conocen de CCICA. Vean que vamos a aplicar las mismas reglas que ustedes conocen de CC. La ley de Kirchhoff, de Ohm. Y lo que hemos aprendido hasta ahora. Si este nodo está en menos infinito y este nodo está puesto en tierra, ¿qué puedo suponer yo con respecto a este diodo? ¿Estará o no estará encendido? ¿Ustedes qué creen? Recuerden esta regla. ¿Sí estará encendido? A ver, ¿y por qué estará encendido? Porque como el VIN está en menos infinito, eso va a ser muchísimo más pequeño que cualquier otro número. Bueno, es mucho más negativo. Bueno, sí. Exacto, este nodo de acá es mucho más negativo que lo que sea que hay aquí, ¿no? Porque en principio esto es un 0, ¿verdad? O sea que aquí hay un 0. Y lo que sea que haya acá, ¿verdad? Igual va a ser que este nodo, ¿verdad? Pues tenga una tensión que puede ser negativa o positiva, ¿ok? No sabemos. En principio debería, bueno, eso va a ser arbitrario, luego vamos a tener que descubrir qué tensión es, ¿verdad? Pero en principio va a ser menor que esta de acá, ¿verdad? Entonces, sí, se va a cumplir que en ese caso, ¿verdad? V ano es sí o sí mayor que V cato. Entonces yo puedo suponer que este diodo en esa condición está encendido y que tiene una tensión, entonces, según el modelo, muy bien, Gabriel, según el modelo que yo tengo acá, tengo una tensión que es V de Ohm, ¿no es cierto? No queda otra. Lo tienen claro. Vean que la regla aquí es fundamental. V ano tiene que ser, bueno, mayor que V cato, bueno, más V de Ohm, pero por ahora visualicemos el problema, digamos, si fuera un diodo ideal, ¿verdad? Entonces, si este nodo está muy negativo y este es negativo, positivo, pero está pegado a un valor relativamente conocido, yo puedo suponer, ¿verdad?, que este diodo está encendido. Entonces, yo puedo suponer que ese diodo está encendido. Entonces, si ese diodo está encendido, yo puedo suponer también dos cosas. Yo sé que hay una ID por ahí que está conduciendo, ¿verdad? ¿No es cierto? Ahora, fíjense que por aquí sí o sí, ¿verdad? Esa es la ley de Ohm, ¿verdad? Tiene que haber una IR2, ¿no es cierto? Hay una diferencia potencial entre Vout y menos I. Perdón, y el nodo de entrada, ¿verdad? Menos infinito. Entonces yo sé que hay una IR2. Y, ¿verdad?, arbitrariamente, yo puedo suponer que hay una IR1. Vean que digo arbitrariamente, recuerden, cuando uno hace CC, ¿verdad? Uno puede definir arbitrariamente las polaridades de las tensiones y las direcciones de la corriente. Mientras uno sea consistente y sigue conservando esas direcciones en todas las derivaciones, o sea, los signos de manera correcta, tarde o temprano las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm nos van a dar el resultado correcto. Si nos equivocamos en la polaridad, el resultado que vamos a obtener es simplemente inverso en signo, ¿no es cierto? O sea, si me equivoqué en la polaridad y R1 en realidad en este circuito va para arriba en lugar de para abajo, lo que voy a obtener, según las leyes de Kirchhoff, es un menos IR1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recuerden, yo parto entonces de una asignación arbitraria. Voy a suponer que IR1 va para abajo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que aquí yo tengo una caída de tensión según la ley de Ohm de esa polaridad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Ahí hay consistencia, es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Mientras uno sea consistente, tarde o temprano, las leyes de Kirchhoff, la ley de Ohm me van a dar el signo correcto. Entonces, si yo supongo que la corriente va para abajo, consistentemente supongo que en esta resistencia tengo una caída de tensión con esta polaridad. Yo puedo hacer entonces una LCK en este nodo. Bueno, las corrientes que salen tienen que ser iguales a las corrientes, ¿verdad?, que están entrando, ¿verdad? Entonces, yo puedo definir todas esas corrientes, ¿verdad?, según una ley de Kirchhoff. Recuerden, entonces, serían las corrientes
que salen, ¿verdad? Que sería I de 1 más I R2 tiene que ser igual a la corriente que entra. Y eso es la LSK, ¿verdad? En este nodo Vout. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Luego, yo puedo encontrar IR1 y IR2. ¿Cuánto sería IR1? Vean que ustedes saben ya cómo resolver este circuito. ¿Quién me dice cuánto es IR1? Aquí yo no sé, ni siquiera tengo que dar puntos por esto. Esto es CC. Vamos, ustedes saben. Por las leyes que conocemos. VR1 entre R1. Amigo R1 de una vez con las sesiones que... No me lo diga usted, a ver, otra persona que no sea Gabriel. Muy bien, se lo valgo, Gabriel. Esa es obvia, ¿verdad? Muy bien, Gabriel. VR1 sobre R1. Y en función de los nodos que están definidos, ¿cuánto es eso? Quedamos aquí, hasta que nadie me lo diga que no sea Gabriel Conejo. Vamos, vamos, pierdan el miedo, no importa. Aquí no pasa nada. La idea es que ustedes aprendan. Bueno, profe, el nombre que le haya puesto al nodo es VLSK menos la Tierra, que es 0, entre R1. Ok, Justin. Muy bien, exceptuando que esto es out, ¿verdad? pero, Ves que no sabía cómo se llamaba ese punto, no, no encontré el nombre. yo sé que mi letra es horrible. Nada más note que ya yo definí una polaridad porque tengo que ser consistente, ¿verdad? Yo definí que mi dirección de IR1 es en esta dirección hacia abajo, por lo tanto, esta polaridad, ¿verdad? Según la ley de Ohm, tiene que ser con el más en la Tierra. Entonces, en realidad, es lo que usted me acaba de decir, solo que al revés, ¿verdad? Entonces queda negativo, sí. Exacto, Sí, la sí. tensión en la Tierra, que es 0, menos V out, ¿ok? Sobre R1, que eso se puede simplificar de una vez, ¿verdad? O sea, entonces 0 está sobrando, muy bien, queda negativo, muy bien. Entonces menos V out sobre R1. Entonces ya tenemos una expresión para la corriente que va cayendo. ¿Cuánto sería IR2? Fíjese que seguimos en el caso A, ¿verdad? IR2. Profe, en este caso no sería igual que el anterior, o sea, V out menos infinito entre R2. Muy bien, pero recuerden, o sea, está bien, Julio, pero aquí puse, vean lo siguiente, aquí yo tengo un diodo que está encendido. Recuerden el modelo, cuando el diodo está encendido, esto es equivalente a tener un cortocircuito, ¿verdad? Perdón, y una fuente en serie de tensión, ¿verdad? En el momento que el diodo se enciende, se me transforma en un circuito que es un cortocircuito con una fuente en serie. Después, ¿verdad? En esta región. ¿Se acuerdan? O sea que esto de acá, que es equivalente, lo podemos redibujar si quieren. En esta región, este circuito es equivalente, capaz que yo cometí un error, ¿verdad? Porque me estoy ya brincando un paso porque lo estoy de costumbre, ¿verdad? Que lo he hecho ya. Acá, si yo supongo que este diodo está encendido, entonces en realidad lo que tengo acá es, perdón, una fuente seguida de un corto, ¿verdad? ¿No es cierto?
Entonces la corriente del otro lado va a ser 0. Aquí yo tengo una fuente V de on, perdón, no le puse atención. ¿Qué me dijo? Entonces la corriente tomaría ese lado. Por el otro lado no corre corriente. ¿Qué dice la ley de Ohm? A ver, fíjese en la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que I es igual a U una entre R. resistencia. Tiene una retención acá. ¿Cuánto vale I? Sería V, digamos si esto es A y B, U entre sobre R. R. Exacto, perdón. No, entonces, profe, para ese caso que sí, la idea dice que la corriente es el voltaje entre resistencia, usaríamos el voltaje del diodo. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Ahora, bueno, vean que yo digo esto mal. Esta fuente está al revés, ¿verdad? Esto está mal. Vean que el diodo va para acá, ¿verdad? Entonces, el modelo es, recuerden, aquí yo dibujé mal ¿verdad? El modelo es así. Esto se convierte en esto. Entonces, en realidad la fuente va exactamente como decía Julio y la fuente va así, perdón, ¿verdad? Disculpen. Me corrijo, ¿verdad? Ahí dibujé mal yo. Entonces, si R2, exacto, es ley de Ohm. V de Ohm sobre R2. ¿No es cierto? Siempre y cuando el diodo está encendido, ¿verdad? Okay. Siempre y cuando este diodo esté conduciendo, yo puedo decir que la corriente que va por aquí es esto. ¿No es cierto? Más o menos, ¿verdad? Yo espero que ya lo tengan todos claros. Siempre y cuando el diodo esté encendido, la corriente que va por aquí, R2, es la tensión en el diodo, ¿verdad? La tensión V de Ohm sobre R2. Y no hay manera, ¿verdad? Entonces yo sé que yo tengo esa corriente. Y también sé que yo creo que fue donde el otro compañero, no me acuerdo ahora quién fue el que mencionó, se confundió. O sea, también hay una corriente por acá, pero esa corriente es ID, ¿no es cierto? Que está dada por la ecuación del diodo y todo lo que quieras. Pero en paralelo hay una corriente IR2. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces fíjense que yo puedo entonces definir Vout también. Ya que yo encuentro una expresión para Vout. Puedo encontrarla. A ver, generalizando. Esto recuerden que este nodo se llama Vin. Por ley de voltajes de Kirchhoff, ¿quién me dice cuánto vale Vout? Con respecto a Vin. Profe, en ese caso también tomamos el voltaje del diodo. Perfecto. Suponiendo que el diodo sigue encendido. Vean que la condición es, el diodo está funcionando. Suponiendo que el diodo está encendido, ¿cuánto es Vout? Lo que usted acaba de ¿Cómo decir. sería la suma de los dos voltajes? Exactamente, sería igual a Vin más V de Ohm. Muy bien, entonces ya tenemos en realidad un juego de ecuaciones que me describen lo que pasa en el diodo mientras, ¿verdad? Mientras el diodo está encendido, bueno, lo que pasa en el circuito mientras el diodo está encendido. La pregunta al millón es ¿dónde se apaga el diodo? Pero tranquilo, ¿no? Entonces, vean que el análisis con estos circuitos siempre va, recuerden las casas anteriores, tenerse que hacer por partes, ¿verdad? Tenemos que primero ir suponiendo, el diodo está encendido, bueno, pasa esto, el diodo está apagado, hacemos lo otro, ¿verdad? Entonces hay que volver a hacer todo el análisis. Entonces ahora nosotros estamos haciendo el análisis suponiendo que el diodo está encendido. ¿Dónde se apaga? Todavía no sabemos. Eso lo vamos a tener que hallar. Entonces vean que ahora yo puedo, por ejemplo,
darle una expresión a esto. Yo puedo decir que IR1, entonces, sustituyendo, ¿verdad?, lo que encontré acá en esta expresión, IR1 es igual a menos VIN más V de on sobre R1 mientras el diodo está encendido. ¿Cierto? Bueno, vean que entonces esto es ni más ni menos, ¿verdad?, que una ecuación pues es una ecuación lineal, ¿verdad? Entonces, fíjense que Vout es igual a Vin y esta también, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir que Vout es igual a Vin y más o menos puedo trazar esa curva, ¿verdad? Yo puedo suponer que Vout es igual a Vin, solo que tarde o temprano, ¿verdad? Y esto, bueno, supuestamente esta recta cruza aquí, ¿verdad? Esto sería, recuerden, y igual a mx más b, ¿verdad? B es v de on, o sea, yo sé que la recta esta cruzaría en v de on y que mientras no esté ahí, ¿verdad? Aquí yo tengo una pendiente igual a 1, ¿verdad? Porque m en esta curva es igual a 1. Pero yo sé que tarde o temprano ese diodo se va a apagar. Entonces yo no puedo tirar la recta completa, ¿verdad? Porque no sé dónde se apaga. Yo sé que por algún lugar, ¿verdad? Este diodo se va a apagar y la función de transferencia me va a cambiar. Pero por lo menos ya tengo una parte de la función de transferencia. Y tengo relaciones entre las corrientes. Bueno, el problema es que si yo lo veo esto desde el punto de vista de los voltios, es difícil saber dónde se me va a apagar, ¿verdad? ¿Okay? Pero pensemos en lo siguiente. ¿Qué pasa con esta ecuación cuando el diodo se apaga? Cuando el diodo se apaga en este modelo, ¿cuánto vale I? ¿Perdón? ¿Darío? Vale. Ah, no, perdón. No, lo dijo bien. Le iba a decir, no tenga miedo. Me iba a decir que valía 0, I de 1. Y sí, ¿verdad? Cuando el diodo se apaga, I de 1 vale 0. Entonces, yo sé que cuando el diodo se apaga, o sea, cuando D1 está en off, yo sé que I R1 tiene que ser igual a I R2, ¿no es cierto? Y el voltaje de entrada sería el mismo que el de salida. Ya vamos a llegar ahí, estamos cerca, ¿verdad? Ya más o menos estamos cerca, pero hay que hacer una vueltita más. En ese momento, yo sé que cuando el diodo se apague, se me tiene que cumplir, ¿verdad? Que ID es igual a 0. Y en ese momento todo IR1 se tiene que venir por acá. Estas ecuaciones te tienen que seguir cumpliendo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Justo en ese momento, ¿verdad? Justo en el momento que en que el diodo se apaga, yo sé que VD sigue siendo igual a VD, ¿verdad? Esa es como la frontera. Entonces, yo puedo suponer que VD on, que sería IR2 sobre R2, tiene que ser igual a menos VIN más VD on sobre R1. ¿Ok? Y aquí lo que tengo que hacer es hacer álgebra, ¿verdad? Nada más despejar esto, ¿verdad? Sería pasar VIN a este lado, mejor dicho, pasamos, sí, VDON para este lado, VIN para este lado, ¿verdad? Entonces esto sería, pero bueno, eso es muy largo el proceso, sería, bueno, voy a hacerlo, no importa, yo sé que es feo, igual yo lo tengo pasado en limpio, no se preocupen, yo se los voy a pasar. Vamos a arreglar esto, ¿verdad? Paso a sumar el otro VDON, ok, sobre R1 es igual a menos VIN sobre R1 y pues aquí ya nada más es cuestión de reacomodar, ¿verdad? Y por lo tanto, el punto de frontera en que el diodo se apaga es aquel en que VIN es igual a menos, ¿verdad? V de on. Bueno, aquí no me va a caber, ¿verdad? Perdonen, vamos a poner un poquito más pequeño.
Entonces, el punto es Vin va a ser igual a menos Vd-on por 1 más R1 sobre R2. Esto simplemente después de hacer el álgebra aquí de acomodo, ¿verdad? Se suman R1, ¿verdad? Esto queda V1 por 1, R2 por, bueno, hagámoslo acá, ¿verdad? Está bien. V1 por 1 sobre R2 más 1 sobre R1 igual a menos Vin sobre R1 y aquí ya se obtiene esta expresión, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí lo que determinamos es este punto de acá, ¿verdad? Encontré el punto. Este punto de acá es el punto donde se me apagó el diodo. Ahora sí. Muy bien. Ahora hay que hacer el caso B. Pero el caso B es muy fácil. Caso B. El diodo está apagado. ¿Cuánto vale Vout en función de Vin? Eso no debería dar puntos, ¿verdad? Ya el diodo se apagó. No existe. ¿Cuánto vale Vout? Lo mismo que Vin. Uy, vea que no desapareció la R. Tenga cuidado. No sería como una Ah, divisor de Muy bien, tensión. exacto, Darío, muy bien, exacto. Fíjense, tengan cuidado, ¿verdad? Por ahí les conviene redibujar el circuito. Si esto ya no está, el circuito que me queda es este, ¿verdad? Por eso les digo, redibujen el circuito si tienen duda. De uno off, desapareció el diodo. Redibujo el circuito y digo, ah, mira, esto es un divisor de voltaje. De una vez, ¿verdad? Usted ya lo conoce. Entonces, Vout sería igual a Vin por el divisor de voltaje, ¿verdad? R2. Perdonen, aquí me quedé sin espacio. Vin por R1 más R2, ¿no es cierto? Porque ya ustedes vieron, pues es un divisor de voltaje. Entonces, Vin. Lo que pasa es que normalmente R2 está al otro lado, ¿verdad? Pero bueno, aplica la regla del divisor de voltaje. Entonces significa que esta curva ahora sigue por acá, más bien con una pendiente, cruza por 0 y sigue, ¿verdad? Con una pendiente que es R1 sobre R1 más R2. Vean. Listo. Nos llevó 38 minutos explicarlo, pero no, fue un poco más largo de lo que esperaba, pero no importa. Yo lo que quiero que ustedes vean es el procedimiento tal cual hay que hacerlo. Hay que deducir, hay que sentarse, hay que redibujar. Vean todo lo que yo redibujé para llegar a eso. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Siempre que van a analizar un circuito, obvio que para los exámenes, pero para el resto de sus vidas, ¿verdad? Para ser ingenieros, dibujar, hacer croquis, afloja la mente. Entonces, síganlo haciendo, ¿ok? Yo les invito a sigan haciendo los problemas que están en el libro. Hay muchos problemas, practiquen para que vayan adquiriendo esa habilidad. ¿Alguna otra pregunta sobre el desarrollo? Bueno, ahí queda grabado igual el video, ¿verdad? Yo les subo la respuesta también. Ya está, de hecho, arriba, ya la subí. Por si la quieren pasar en limpio. La quieren ver en limpio pasada en el TEC digital. Bueno, entonces vamos a avanzar unos 20 minutos. Volvemos a la idea del rectificador, ¿verdad? Ya conocemos, ya dominamos cómo utilizar el modelo de tensión constante de un diodo. Entonces sabemos que un diodo ya se comporta simplemente como un switch que se enciende si la tensión del ánodo es mayor que el cátodo y se apaga si la tensión del cátodo es menor que la tensión del ánodo. ¿Ok? Con un offset ahí dado por la tensión de VD-on, ¿verdad? Que tiene asignado su diodo, alrededor de 0.7, 0.6, dependiendo del tipo de diodo. Entonces, si yo pongo un circuito en serie, perdón, un diodo en serie con una fuente, voy a lograr ese fenómeno de rectificación.
obviamente tengo que pensar en que tiene que haber una resistencia de carga porque yo necesito que haya corriente, ¿verdad? Necesito que el diodo pueda conducir, es necesario que haya una corriente, ¿verdad? Eso significa que tiene que haber una resistencia de carga. Bueno, este es el diagrama de la función de transferencia necesaria, que ya lo conocemos, ¿verdad? Ya conocemos que esta función de transferencia es la que es característica de este circuito. O sea que si yo tengo un circuito como este, voy a tener una rectificación a la salida de este estilo. Se le llama rectificación por el hecho de que se está variando o cambiando la forma de la señal. Vean que yo solo voy a dejar pasar aquellos semiciclos donde la tensión de entrada es mayor que 0. Y voy a cortar los semiciclos donde la tensión de salida es negativa. Esa es la idea del rectificador. O sea, voy a obtener aquí a mi salida algo que ya es positivo. ¿Okay? Solo que va a tener siguiendo, ¿verdad? Una pulsación, ¿verdad? Todavía no es una señal que uno pueda decir como de corriente continua de lo que a uno le gusta, ¿verdad? Bueno, aquí tengo repetida la diapositiva. Uno puede calcular, ¿verdad? El valor promedio, esto es simplemente integrar, ¿verdad? Esta señal, eso ustedes en SEA lo ha hecho por debajo de la lengua, no lo vamos a hacer en este curso, no se preocupen. Ustedes integran, ¿verdad? La señal senoidal de entrada que está definida de esta manera, como ustedes ya conocen desde SEA, y bueno, si ustedes sacan el valor medio, y aquí hay un error, por cierto, no lo he corregido, ¿verdad? Esto está mal desde el semestre pasado y no lo corregí, no voy a anotar. Corregir la 26. 1 sobre t en el valor medio. Esa es la definición formal de un valor medio, ¿verdad? Que bueno, esa definición la van a conocer en probabilidad y estadística, se define, ¿verdad? Lo que es la esperanza de una... bueno, ahí van a conocer lo que se conoce como promedio, valor medio. Y ahí viene esta definición, que es la que aplican en CA, y esto me da un valor en CC, ¿verdad? Claro, este valor en CC es simplemente, pues, agarrar y encontrar el área bajo esta curva, ¿verdad? Y suponerla que está repartida, ¿verdad? Sobre todo el periodo, ¿verdad? Eso es básicamente lo que están haciendo. Pero eso no quiere decir que no esté, ¿verdad? O sea, el ruido está, ¿verdad? En realidad la señal es positiva por un semiperiodo y luego se vuelve cero. Ok, entonces, normalmente, sin embargo, yo tengo que considerar que este diodo requiere, ¿verdad? Una tensión de encendido, ¿verdad? Que es V de ohm. Entonces, en realidad, la señal de salida es un poquito menor, ¿verdad? Que la señal de entrada. ¿Por qué? Porque cuando este diodo está conduciendo, ¿verdad? Recuerden, lo que tenemos es en serie una fuente V de ohm. Entonces, tengo una pequeña diferencia entre V in y V de out, ¿verdad? Que es igual a V de ohm. Yo tengo esta pequeña diferencia aquí de voltaje. O lo que es lo mismo, ¿verdad? Si ustedes se vienen a este punto, ¿verdad? En que yo alcanzo el máximo de la señal, yo puedo suponer, ¿verdad? Que en este punto, digamos, T', V, T', yo tengo una señal, perdón, V out sería V out, T', sería igual a V pico, ¿verdad? Menos V de ohm. Justo en este momento, el seno vale 1, ¿verdad? Estamos en 90 grados, seno vale 1, tengo el máximo de tensión de entrada que es V pico, pero tengo que, ¿verdad? Tomar en cuenta la pequeña caída que tengo en esta fuente, ¿verdad? Pero recuerden que esto se transforma en una fuente cuando estamos conduciendo. ¿Qué pasa si yo conecto el diodo al revés? Bueno, si conecto el diodo al revés, lo que va a pasar es que lo que me van a pasar aquí van a ser solo los flancos negativos, ¿okay? Porque esto solo va a conducir cuando esta tensión sea más negativa que esta. ¿Okay? Entonces, cuando coloco mi diodo al revés, voy a rectificar solo los flancos negativos y voy a tener una tensión negativa al otro lado. Bueno, yo quisiera eliminar, ¿verdad? Estas oscilaciones. Yo no quiero tener esto. Recuerden que lo que yo ando buscando es tener una batería, ¿verdad? Una tensión que tiene esta forma, ¿verdad? En el tiempo. Yo quisiera llegar a esto, ¿verdad? Es una tensión constante en el tiempo. Entonces, tengo que eliminar estos
semiciclos. Bueno, una manera de hacerlo es filtrarlos, ¿ok? Una manera de filtrar ese ruido es colocar un capacitor. Ustedes saben que el capacitor sostiene la tensión. Entonces, si yo no tengo una carga durante el arranque de mi circuito, ¿verdad? Suponiendo que este diodo es ideal, Vout sigue a Vin hasta que llegamos a un punto donde se alcanza el máximo. Esto sería el máximo en Vp. Vean que después de ese punto, y suponiendo que el capacitor es ideal, lo que es muy importante, o sea que no hay corrientes de fuga en el capacitor, Vin empieza a bajar. Pero en estos puntos ya yo puedo suponer, ¿verdad?, que V de ánodo es menor que V de cátodo, ¿verdad? Porque el capacitor se me cargó hasta V pico. En este punto yo puedo decir que VC también es igual a V pico. Y para todas las tensiones siguientes, ¿verdad? Ya el capacitor se queda fijo en V pico y este diodo se apaga y ya no se vuelve a encender más. Entonces la tensión me queda fija en un valor Vout. ¿Cuánta es la tensión en inversa de este diodo? Fíjese que ahora yo tengo un máximo de tensión de aquí a acá. Yo puedo decir que menos Vin, ¿verdad?, más V de 1 más VC1 es igual a 0. O sea que en todo momento yo sé que VD es igual a Vin, ¿verdad?, menos VC1. Si Vin es muy negativo, ¿verdad?, va a llegar, ¿verdad?, a un punto que es menos V pico. Entonces, esto que sería 270 grados, ¿verdad? 3 pi medios. V in alcanza un máximo, ¿verdad? Sería menos V pico. Entonces, en ese punto yo puedo decir que VD es igual a menos V pico, menos lo que tengo almacenado en VC, que es V pico, es igual a menos 2 V pico. Entonces, fíjense que el diodo tiene que soportar en inversa 2 veces la tensión pico de entrada. ¿Ok? Eso es lo que se conoce como la tensión en reversa. Entonces, si yo quiero diseñar este circuito, yo me tengo que comprar un diodo, ¿verdad?, que tenga una tensión de breakdown que sea bastante mayor que menos, bueno, la magnitud, ¿verdad? La magnitud de breakdown tiene que ser bastante mayor que 2 V pico, ¿verdad?, para este circuito. Para asegurarme que el diodo, ¿verdad?, siga bloqueando cuando la tensión es muy negativa. Entonces, ese es un requisito, ese es un criterio para ir a buscar un diodo comercial que yo pueda utilizar en este circuito. Bueno, ¿qué sucede en la vida real? Bueno, primero que todo, yo sé que este diodo tiene una pequeña caída, ¿ok? Pero eso simplemente lo que me mete es un pequeño offset acá, ¿verdad? O sea, yo sé que en realidad la máxima tensión que yo voy a tener en el capacitor, Vout máximo, va a ser igual ahora a V pico menos V de on. Simplemente es un offset que me baja un poquito la tensión de salida. Pero por lo demás, todo se sigue cumpliendo, ¿verdad? En T3 voy a tener entonces el voltaje máximo y pues entonces el V máximo en reversa, ¿verdad? Este que está aquí dibujado. Va a ser igual a, en realidad va a ser menos 2 V pico, ¿verdad? Más una pequeña tensión, ¿verdad? Más V de on, ¿verdad? Porque es la única diferencia, se le suma ese pequeño, ¿verdad? Bueno, normalmente V de on es bastante menor que V pico. Entonces muchas veces uno tiende a despreciar ese valor, ¿verdad? Si V de on es igual a 40, 30 voltios, 15 voltios, por ahí esos .7 no son tan críticos, ¿no? Esos .6, .7. Pero bueno, digamos que formalmente uno los tiene que dar en las ecuaciones. Ahora, el problema es que en la vida real
aquí yo tengo una resistencia de carga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo que consumir corriente. Recuerden que pues, yo estoy entregando potencia. Si estoy entregando potencia, estoy consumiendo corriente. Estoy entregando una tensión y estoy consumiendo una corriente efectiva. Y eso se representa de la manera más sencilla simplemente por una resistencia de carga, la que está definida por la corriente que estoy consumiendo en función de una determinada tensión de alimentación. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de este punto, fíjense que aquí la flechita me está indicando que el diodo está abierto. O sea que si yo tengo una resistencia acá con un Vout, voy a tener una corriente que tengo que alimentar, ¿verdad? Y esa corriente ahora la tiene que dar el capacitor. Entonces, en realidad, esta tensión va a tener que empezar a bajar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el capacitor empieza a perder carga, ¿no? El capacitor empieza a dar carga para sostener la corriente de carga que va a ir por acá. Y bueno, la única manera en que lo puedo hacer es entregando carga. La única manera en que puede entregar corriente, ¿verdad? Un capacitor es entregar su propia carga. Y recuerden, ¿verdad? Que Q, ¿verdad? Es igual a C por V, ¿verdad? Si baja la carga, ¿verdad? Significa que el voltaje en el capacitor está bajando, ¿verdad? Entonces, eso significa, ¿verdad? Que el capacitor empieza a perder tensión. Entonces, en realidad, la forma que vamos a obtener a la salida no es una constante, pero igual, ¿verdad? Ya está mucho más cerca de ser lo que queríamos. Ya tiende a ser una señal más estable, menos ruidosa que solo un semiciclo rectificado. ¿Okay? Ahora, obviamente todo depende, ¿verdad? De C1, ¿verdad? Recordemos, Q es igual a C por V, ¿verdad? Si yo entrego mucha carga, pero el capacitor es grande, V, ¿verdad? Debería no variar mucho. Entonces, entre más capacitancia yo tengo, puedo entregar más carga para mantener un mismo voltaje. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Lo que quiere decir es que dependiendo del valor de la capacitancia, así se me va a formar, ¿verdad? Esta caída. Fíjense que en realidad ustedes ya conocen un poquito de esto, ¿verdad? En CC y en CA. Bueno, en CC en particular, ¿verdad? Ustedes derivaron las ecuaciones de descarga exponencial del capacitor. O sea que yo puedo entonces más o menos determinar una función analítica para saber cuánto es esta caída, ¿verdad? De tensión que hay. Que normalmente en circuitos, en rectificadores, se le va a conocer como la tensión de rizado. Porque es como un rizado, ¿verdad? Es como ver una ola, ¿verdad? Que va subiendo y bajando. Obviamente, entre más grande este capacitor, ¿verdad? Si C1, qué feo. Si C1 crece, pues V, R, ¿verdad? La tensión de rizado baja y mi señal es más limpia, más pura. Entonces vamos a dejar establecido acá la derivación que vamos a ver en unos momentos para irnos a un descanso. Yo voy a hacer ese análisis y aquí me disculpo porque esta diapositiva la apunté que el semestre pasado que la tenía que cambiar y no la cambié. Ay, muchacho. Diapositiva 31. No me confié, no revisé esta, revisé otra si no revisé esta. Vamos a tener que encontrar este V rizado. V rizado en realidad está definido entre este y este punto. Okay, entonces, yo lo voy a corregir, no se preocupen, la diapositiva ahora o que nos termine la clase. V rizado está entre punto y este punto. Este punto y este punto que está marcando aquí la diapositiva es V de O. Porque es la caída, ¿verdad? Que hay precisamente entre V pico y V pico de O, ¿verdad? Entonces es lo mismo que esto que ya acá, ¿verdad? Entonces, V de O.
Entonces yo voy a tratar de encontrar una expresión, ¿verdad? Para esta caída de tensión. Fíjense lo siguiente, ¿verdad? Una vez que el capacitor alcanza su valor máximo en el primer ciclo, ya entramos en lo que se conoce como régimen. O sea, ya el sistema sigue funcionando de manera repetitiva, ciclo a ciclo, ¿verdad? Este primer punto que tenemos aquí de carga solo pasa la primera vez. Entonces lo podemos descartar. ¿Qué sucede acá? Fíjese que aquí yo lo que tengo es una señal que va decayendo exponencialmente hasta que tarde o temprano, ¿verdad? En T3, el diodo se vuelve a encender y el capacitor se puede volver a cargar. ¿Okay? O sea que Vout va a caer desde un valor máximo, que sabemos que es este de acá, hasta un valor donde, ¿verdad? Sea lo suficiente, ¿verdad? Para que en ese momento Vin sea mayor, ¿verdad? Que lo que haya en el capacitor, o sea, Vout, más V de U. Solo que en ese momento el diodo se me vuelve a encender y se me vuelve a cargar el capacitor. Lo que pasa es que este Vout, yo no sé cuánto es, ¿verdad? Esto es Vout en T3. Entonces tendría que averiguarlo, ¿verdad? ¿Cuánto vale Vout en T3? Bueno, está claro que ese Vout en T3 ustedes ya lo saben calcular, ¿verdad? Esto es simplemente una exponencial descargándose, ¿verdad? Aquí. Sin embargo, yo voy a suponer lo siguiente. Lo primero que voy a suponer es que este delta que hay aquí, ya que aquí hay una diferencia, ¿verdad? Entre T3 y T2, voy a suponer que T3 menos T2 es aproximadamente 0. O sea que en realidad el capacitor no necesita mucho tiempo para empezar a seguir, ¿verdad? Para a cargarse hasta el valor pico, ¿verdad? Perdón, aquí tengo esto malo. Perdón. Y eso es por no haber cambiado la diapositiva, Alfonso. Aquí tengo un T4, perdón, que es cuando vuelvo a obtener el valor pico. Perdónenme ahí. Yo voy a suponer que T4, y esto es una suposición, perdonen ahí por ese error, menos T3 es aproximadamente 0. Y vean que, pues, si yo comparo este delta, que es un delta, no es al fin y al cabo, con todo esto, puedo suponer que, en principio, ¿verdad? Sí, es por lo menos mucho menor que T4 menos T1. ¿No es cierto? O sea, yo puedo suponer que T4 menos T3 es mucho menor. Quizá aquí mi suposición lógica está al revés, ¿verdad? Tal vez, perdonen ahí, no soy muy consistente lógicamente. Primero estoy suponiendo esto, ¿no? T4 menos T1, ¿verdad? Y por lo tanto yo puedo suponer que T4, ahí ahora sí ya es más formal, ¿verdad? Ya tiene secuencia lógica, disculpen. Por lo tanto puedo suponer que T4 menos T3 es prácticamente 0, ¿verdad? Comparado con esto. Y T4 menos T1, ¿a qué es igual? Eso me lo deberían decir ustedes. ¿A qué es igual T4 menos T1? Recuerden que la señal de entrada es Vin igual V pico, ¿ok? Seno de omega t. Omega t, perdón. ¿A qué es igual omega? Es igual a 2πf, ¿verdad? Que es igual a 2pi sobre el periodo de la señal, ¿verdad? De aquí a acá, de T1 a T4, tenemos el periodo de la señal, ¿no es cierto? Ahí se repite ya, y se empieza a repetir la señal, ¿verdad? Entonces, lo que estoy diciendo es que esto es igual al periodo de la señal. Entonces, eso nos va a ser muy útil cuando hagamos la derivación que sigue. Vamos a dejar 5 minutos de descanso, bueno, un poquito más, digamos unos 8 minutos para que no se me... Yo sé que estaba muy pesada la clase. Nos vemos a las 4:08, por favor, para que sigamos con la clase.
Bueno, ya estamos de vuelta. Vamos entonces a terminar la derivación de lo que sería la... Ok, voy a correr esto por acá. Del rectificador de media onda. Vamos a derivar lo que sería la amplitud pico a pico del rizado, ¿verdad? De VR. Esto está en el Wasabi, además, que lo tengo por aquí en la página. Es la sección del Wasabi, el capítulo 3, en 3.51. Entonces, por ahí, por si quieren ver con más calma esta derivación explicada del Wasabi. ¿Sí? Ok, entonces vamos a definir entonces Vout de t. O sea, yo quiero encontrar esta forma de t. Ustedes saben, ¿verdad? Que esto es una exponencial, es un capacitor que se está descargando. Me interesa solo, ¿verdad? El momento en que el diodo no está funcionando. ¿verdad? En el momento en que el diodo está funcionando, no me interesa averiguar eso. ¿Por qué? Porque pues, el diodo está dejando pasar la corriente y yo sé que en ese momento, ¿verdad? Vout es igual, ¿verdad? A Vin menos V de on. Entonces, en ese momento no tengo ningún problema. El problema es cuando el diodo se abre, ¿verdad? Entonces, aquí sí, ¿verdad? El capacitor se descarga a través de RL. Entonces, tengo que buscar una expresión que ustedes ya conocen, ¿verdad? Recordamos, ¿verdad? La tensión en un capacitor, ¿verdad? De descarga es igual a la tensión, ¿verdad? Máxima que tenemos, ¿verdad? Por la exponencial, ¿verdad? De menos t tau, ¿verdad? Que en este caso tau está dado por RL, RC. Perdón, por RLC. ¿Okay? Ahora, yo voy a simplificar un poquito esta expresión, ¿verdad? Primero que todo, yo la voy a suponer que va desde 0 menor que t igual a Tin, ¿verdad? Partiendo de acá, ¿verdad? T1, voy a suponer que T1 es t igual a 0, ¿verdad? Eso es lo que estoy suponiendo. Y voy a hacer esta minimización aquí, ¿verdad? Este pequeño periodo, ¿ok? De recarga del capacitor para facilitar un poquito los cálculos, ¿ok? Entonces, esta expresión quiero simplificarla también. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad, trabajar por exponenciales puede ser un poquito incómodo, ustedes ya lo saben, ¿verdad? Entonces, voy a suponer lo siguiente. Si el tau de mi circuito es bastante mayor que t, yo puedo suponer que esta descarga tiene prácticamente la forma de una recta, ¿no? Recordemos que normalmente uno puede suponer, ¿verdad?, que un capacitor se descarga en 5 tau o que alcanza la mitad del valor, digamos, máximo que tiene en aproximadamente el logaritmo 2 de tau. Bueno, eso de hecho lo vamos a derivar, esa expresión la vamos a derivar cuando veamos circuitos digitales. Pero normalmente sí, 0.69, 0.7 RC, tiempos, o según 0.79 RC segundos, es básicamente lo que ocupa un capacitor para alcanzar la mitad del voltaje que tenía inicialmente. Como les digo, eso lo vamos a derivar, eso es fácil, es nada más derivar esta expresión, pero no lo vamos a hacer ahora. Entonces yo sé que eso que quiere decir, bueno, que en realidad mi periodo, o sea, el periodo de la señal tiene que ser mucho más corto que RC para evitar esa descarga, o que porque por lo menos esa descarga parezca una recta. Entonces, si yo supongo esto, puedo suponer que en realidad esta ecuación o esta curva la puedo escribir como una recta. ¿Y cuál va a ser esa recta? Bueno, va a ser simplemente el valor pico, ¿ok? Menos V de on por 1 menos T sobre RLC. ¿De dónde saqué esto? Ustedes me pueden preguntar. Profe, ¿se sacó un as bajo la manga? Sí, me saqué un as bajo la manga. Porque hay una aproximación numérica, que creo que ya la habíamos usado cuando usamos la función de Fermi, ¿verdad? Que dice que a la 1 epsilon, a la menos 1 epsilon, es aproximadamente 1 menos epsilon si
epsilon es mucho menor que 1. Es una aproximación numérica que se utiliza mucho en cálculos matemáticos, y de hecho sí, creo que sí la usamos, ¿verdad? Cuando estuvimos trabajando con las aproximaciones de la función de Fermi. Y eso es lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Ese es el paso que estoy aplicando de aquí a acá. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que RL sobre C1 son tan grandes que este valor de acá, que sería epsilon, todo esto, es bastante pequeñito con respecto a 1. ¿Ok? Entonces, voy a ver aquí, ok. Voy a aplicar entonces esta aproximación y ahora lo que voy a hacer es pues distribuir, ¿verdad? Fíjense que tengo que aplicar la distribución. Esto sería V máximo, ¿verdad? En el capacitor, recuerden. A lo más que se me carga es V pico menos la caída en el diodo. Por la aproximación que hice de la exponencial ahora, como si fuera una recta, distribuyo los valores y me queda esta expresión de acá. Y ahora lo que me queda es, bueno, determinar t, pero en realidad yo sé que t, como les digo, lo voy a considerar que está en este rango y voy a suponer que el tiempo de caída de esta recta desde t1 hasta t4 es aproximadamente, mejor dicho, que el tiempo de caída desde t1 hasta t3, porque en t3 es donde se empieza a cargar el capacitor, es aproximadamente el mismo que de T1 hasta T4. O sea, esta aproximación que hice acá, ¿verdad? Estoy suponiendo que T4 menos T3 es prácticamente 0. Y que por lo tanto puedo sustituir directamente este T, ¿ok? Por el periodo. ¿Ok? Y esto de acá es precisamente lo que yo voy a llamar, este término de acá, es lo que yo llamo la tensión de rizado. ¿Ok? O sea, por eso es que solo tengo ese periodo acá, esta cosita acá, ¿verdad? Recordando, ¿verdad? Que la tensión de rizado es precisamente la tensión, ¿verdad? Pico menos la tensión, perdón, la tensión pico menos V de O menos esta tensión que hay acá, ¿verdad? Es esta resta. ¿Ok? Entonces, viene de acá, ¿verdad? Entonces, si es así, ya encontré una expresión aproximada para calcular la tensión de rizado en función de C1, o lo que es lo mismo, la tensión de rizado, mejor dicho, el capacitor que yo necesito para tener una determinada tensión de rizado. ¿Dudas por hasta ahora de esto? Como les digo, en el Razavi está también muy bien explicado, si lo quieren repasar, y si no, ahí les queda el video. Ojo, ¿verdad? Porque esto es típico, incluso cuando uno va a diseñar. Esta es una aproximación que supuso algunas cosas. La más importante de todas, esto, ¿verdad? Yo supongo que tengo un RL, un tau, que es bastante mayor que el periodo de mi circuito. Si eso no se cumple, aquí lo que tengo son exponenciales, ¿verdad? Entonces, esa fórmula me va a dar cualquier cosa, porque ya no se va a cumplir el criterio que yo usé para derivar la fórmula. Entonces, ese es un punto de salida en el diseño. Tengo que suponer, ¿verdad?, que tengo un tau relativamente grande. Ahora, el RL yo no lo controlo generalmente. Lo que yo controlo es la capacitancia del filtro. El RL me está dado por la necesidad que tiene el circuito que estoy alimentando. Entonces, bueno, lo que me queda es jugar con el C. ¿Qué tan grande tiene que ser el C? Lo que ustedes me tienen que preguntar ahora. Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio. A ver, yo creo que sí cerramos hoy este capítulo. Vamos a hacer un ejercicio que sería el 327 del Razavi, que es exactamente el mismo circuito que tenemos, y me dicen que tengo un VIN igual a 9 voltios seno de omega t, ¿verdad?, con omega igual a 2pi 60 Hz. O sea, es tensión de línea tradicional, ¿verdad? VIN lo pasamos, en realidad viene de la línea, son 110, pues lo pasamos por un transformador. Entonces tenemos esta señal. Me dan un diodo que tiene VD
on de 0.8 voltios. ¿Ok? 0.8. Y me dicen que quieren que V-result sea igual a 0.1 voltio. ¿Cuánto debe ser el capacitor? Bueno, es cuestión de aplicar la fórmula, ¿verdad? Entonces, de la fórmula, tenemos acá, tenemos, ¿verdad? Que VR es igual a VP menos V de ON entre RL por FI. Entonces, es cuestión de aplicar la fórmula. V pico, perdón, esto está mal acá, ahora estoy viendo el enunciado. Lo que me están diciendo es que la señal tiene una oscilación 9 voltios pico pico. O sea que de aquí a acá tenemos 9 voltios, perdón. ¿Eso qué significa? Que esto en realidad es 4.5, ¿verdad? Entonces V pico menos V de ON es igual a 4.5 menos 0.8 voltios. Que eso sería igual a 3.7 voltios, ¿verdad? Y bueno, VR es igual a VP menos V de ON sobre el capacitor. Vamos a ver cómo era la fórmula. Ya se me olvidó. El capacitor por RL, ok. Por RL, por supuesto. Por RL. Y esto por el periodo, ¿verdad? Que es lo mismo a dividir esto entre la frecuencia, ¿verdad? Que es igual a VP menos V de ON sobre, perdón, C, RL por la frecuencia de entrada. Entonces esto ya lo tengo y puedo despejar el capacitor, ¿verdad? Me falta la resistencia, eso es muy importante. Entonces esto sería igual, bueno, ya podemos escribir aquí 3.7 voltios sobre RL, que todavía no sabemos, por la frecuencia de entrada, que sabemos es 60 Hz. Ok. Y RL en el problema... bueno, es que viene otro problema. El RL está dado en el problema 3.25. Que de hecho eso lo vamos a hacer después. Lo que pasa es que yo le di vuelta al tema. El RL de este amigo era 325. Punto 436 ohms. Eso lo vamos a hacer después, ese problema. Por punto 436 ohmios. Y eso da que necesitamos un capacitor de 1,4117 faradios. Lo cual obviamente, por lo menos con un capacitor de tecnología tradicional para alto voltaje, es imposible. O sea, es muy difícil alcanzar un voltaje de rizado tan bajo, ¿verdad? O sea, necesitamos un capacitor demasiado grande. Bueno, ese es un problema que tenemos que pensar. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Verdad? ¿Cómo arreglamos para no necesitar un capacitor tan grande? Bueno, y además hay un segundo problema que tiene que ver con lo que sucede en este momento cuando el diodo se enciende. Fíjense en lo siguiente, ¿verdad? Yo vengo con una tensión, ¿ok? Que viene cayendo V out y tarde o temprano este diodo se me va a encender, ¿verdad? Y va a empezar a cargar C1, o sea, la corriente va a hacer esto, pero va a pasar por ahí y va a pasar por acá. O sea, la corriente que empieza a pasar por el diodo empieza a sostener la corriente de carga, pero además tiene que pasar por IC1. Y eso es un problema. Fíjense que IC, recuerden, es igual a C dV dt. ¿Verdad? Si el capacitor es muy grande,
esta corriente va a ser muy grande. Fíjese que dV en este momento también puede ser grande. Fíjese que en este momento básicamente el diodo está, está apagado, ¿verdad? Y de repente empieza, ¿verdad?, a cargar este capacitor, y este capacitor entonces empieza a ver, ¿verdad?, aquí que le cambia la tensión. Fíjese que hay un cambio de pendiente muy abrupto, ¿verdad? Entonces este dV de T también puede ser muy grande. Y eso es un problema, ¿verdad? Porque básicamente este capacitor le empieza a demandar corriente a este diodo. Pero si ustedes se acuerdan, ¿verdad?, de las curvas que hemos visto, el diodo en realidad es una exponencial. El diodo empieza a hacer algo, ¿verdad? Empieza, ¿verdad?, rápidamente. Bueno, llega un momento en que sí, ¿verdad?, se dispara. Pero cuando se está entendiendo, ese diodo tiene corrientes que son relativamente bajas. Entonces, ¿qué sucede? Que este capacitor le empieza a demandar corrientes muy grandes a este diodo. Y nosotros tomamos una suposición muy grande, ¿verdad?, cuando hicimos el análisis de la unión PN. Nosotros supusimos que cuando el diodo, ¿verdad?, yo lo analizaba, ¿verdad?, habíamos hecho todo un análisis, ¿verdad?, ahí, a partir de la condición de equilibrio, de inverso. Y habíamos supuesto que estos dos zonas, ¿verdad?, donde teníamos el material PN, lejos de la zona de vaciamiento, ¿verdad?, recuerden que esto era W. Aquí yo podía suponer que el campo eléctrico era aproximadamente cero. ¿Se acuerdan? ¿Por qué habíamos supuesto eso? ¿Quién se acuerda? A ver cómo están para el examen. ¿Por qué yo podía suponer que el campo eléctrico en esas dos zonas era prácticamente cero? ¿Qué suposición tomamos? Que esta ha sido mi puntos. A ver si quién está despierto. Le doy 3 puntos al que me diga por qué yo suponía. Eso, no, profe, no es porque no hay, o sea, ya el número Respuesta. número de electrones receptores y de huecos ya no existe, digamos, se mantiene igual. Es más sutil que eso. Es algo que yo dije. Es algo que yo dije, que capaz que a usted les pasó por alto. No es físico, es una suposición. Yo les dije, yo voy a suponer que... Y puesto que yo supongo eso, entonces puedo suponer que el campo eléctrico ahí es prácticamente cero. No importa si no se acuerdan. Pero es ahí. Capaz que lo importante de esto es recordar que los modelos tienen una validez. Si ustedes no están dentro de la zona de validez del modelo cuando están haciendo un diseño, están en problemas. ¿Okay? Y eso es algo que hay que recordar porque eso pasa muy a menudo y le pasa a cualquiera, les pasa, o sea, a los diseñadores super expertos. Y a veces cuando las cosas fallan es porque ustedes están suponiendo que pueden aplicar un modelo cuando en realidad no lo pueden aplicar. Cuando yo supuse esto, en realidad me basé en lo siguiente. Yo dije que estaba suponiendo que estábamos en una condición que se conoce de como baja inyección de corriente. No sé si se acuerdan. Fue una cosa que yo dije así como, ¿verdad? No sé si se acuerdan. O sea, esta es una manera muy elegante de decir baja inyección de corriente, que la corriente es muy pequeña. Esa fue mi suposición. Y como la corriente es muy pequeña, yo puedo suponer que aquí no hay caída de voltaje, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Yo supuse que aquí V y aquí V, digamos, en estos dos extremos, ¿verdad? Digamos VA y VB, tendían a cero. Y puesto que tienden a cero, el campo eléctrico también tendía a cero, ¿verdad? Pero si yo digo que de repente el capacitor le empieza a chupar un montón de corriente al diodo, esto no se está cumpliendo. O sea que este modelo en realidad no sirve. ¿Qué sucede? Que ustedes hicieron varios ejercicios, bueno, sobre todo los que hicieron evaluación alternativa y los que están haciendo la evaluación, ¿verdad?, tradicional, les sugiero, ¿verdad?, que hagan ejercicios. Ustedes saben que un diodo o un material semiconductor, por más dopado que esté, sigue siendo altamente resistivo. O sea que cuando yo llego a esta condición, esto en realidad no es un diodo, esto es una resistencia. Y esa resistencia es muy grande. Estoy tratando de sacarle un montón de corriente a un dispositivo que no la puede dar, o sea, se comporta como una resistencia muy grande. Y potencia es igual a I cuadrado R. Si esto de acá es muy grande y R es muy grande,
la potencia es muy grande, por ende, el calor que hay en el diodo es muy grande y se revienta el diodo, se quema. Justo en ese punto, ¿verdad? Aquí donde estoy haciendo este cambio, porque aquí tengo un DVDT que es muy grande y ya yo me fui de pollo, ya yo puse un capacitor también muy grande porque yo quería tener un rizado, ¿verdad? Casi perfecto. Entonces, esto me establece un límite que hay que tener mucho cuidado. Y yo no puedo regular el DVDT, ¿verdad? El DVDT no lo puedo tocar. Lo único que puedo tocar es este capacitor de acá, este capacitor. Entonces, bueno, en el Wasabi está derivada la expresión completa, si quieren verla, está bonito, ¿verdad? Pero es algo de cálculo que ustedes pueden derivar sabiendo cálculo diferencial básico. Se puede probar que IP es aproximadamente todo esto de acá. O sea, está relacionado con V pico y la tensión de rizado, pero sobre todo está relacionado con C1. Entonces, para el ejemplo anterior, ¿cuánto vale I pico? No lo vamos a hacer todo, nada más les voy a poner un ejemplo. I pico es 517 amperios. O sea, fíjese que estamos obligando al diodo a que consuma 517 amperios en este pequeño, ¿verdad? En este pequeño intervalo de tiempo. Obviamente eso no va a pasar lo que les dije, ¿verdad? Este modelo no se va a aplicar, el diodo va a actuar como una resistencia muy alta y le voy a forzar a pasar una gran corriente, se me va a calentar inmediatamente, ustedes van a ver el silicio, pues donde huele, ¿verdad? Rico, ¿tú qué has quemado no? Un diodo. Si lo aprovechen en los laboratorios para quemar algunos, huele un sabor, ¿verdad? Horrible, en realidad hay que salirse. Es feo, ¿verdad? Ustedes sienten cuando el silicio, bueno, cuando se quema un microondas más o menos en su casa, no sé si lo han visto. El silicio simplemente se va, se volatiza. Entonces, ¿qué significa? Que ya hay un límite, ¿verdad? C1 no puede ser muy grande. O lo que es lo mismo, cuando ustedes van a diseñar, van a tener que acomodarse a valores de rizado muy, no tan exigentes, ¿verdad? Alrededor de un 15% de la señal de salida, 15, un 20% de la señal de salida. Y cuando van a comprar el diodo, ustedes van a tener que verificar dos cosas. Uno, cuánto es la tensión en inversa que soporta el diodo para cumplir el hecho, ¿verdad? De que tiene que soportar al menos 2 veces la tensión de entrada si tiene un rectificador media onda. Y dos, tienen que saber cuánta corriente él aguanta transitoriamente en este punto. Y normalmente esos datos, normalmente no son obligatorios, se los dan ustedes en la hoja de datos. Ahora, la ventaja de esta corriente de pico es que esa en realidad no es una corriente que se produce en todo el periodo, ¿verdad? Ok. Esto se produce solo en este momento, ¿verdad? Porque el diodo rápidamente se carga. Fíjense que este diodo se me va a cargar muy rápido si este capacitor se me va a cargar muy rápido si este diodo aguanta, porque lo tengo prácticamente pegado directamente a la fuente. Entonces, básicamente ustedes lo que van a ver, si vieran la corriente en el diodo, es que la corriente en el diodo va a pegar un pico acá, grandísimo, y luego se va a estabilizar a un valor, ¿verdad? Perdón, ahí me equivoqué en ese. Va a pegar un pico, ¿verdad? En ese punto. Y luego se va a estabilizar más o menos a la tensión de rizado, ¿verdad? Ustedes van a tener este rizado, entonces él más o menos va a ir siguiendo, porque después de que pasa ese pico, fíjense que la corriente en el diodo es simplemente, ¿verdad? Después del pico, después de que, digamos, se carga el capacitor, la corriente del diodo es igual a IRL, ¿no es cierto? Mientras el diodo esté conduciendo, ¿verdad? Que sería más o menos por un periodo como por aquí, ¿verdad? Y luego es el capacitor, ¿verdad? El que sigue dando la corriente. Entonces la corriente del diodo rápidamente baja. Bueno, de hecho aquí ya la corriente del diodo se apagó, ¿verdad? Aquí ya pega y luego el diodo se apaga, ¿verdad? Entonces aquí en realidad ya desapareció esta corriente. Vamos a borrarla. Una vez que el diodo se apaga ya no damos más corriente, ¿verdad? Entonces se mantiene cargando, ¿verdad? Y entregando IRL. Pasa el pico, ¿verdad? Y luego ya se apaga. Y aquí ya el diodo se apaga, ¿verdad? Entonces lo que importa es solo esto, ¿verdad? Esta corriente de pico, porque luego hay una corriente promedio que puede dar el diodo, ¿verdad?
que es mucho más baja, que es normalmente la que le habla el fabricante. Cuando usted compra un diodo de 3 amperios, por ejemplo, me dice, bueno, ¿cuál es la corriente? Aquí le puse y pico y no la misma, ¿verdad? La corriente average, digamos, o la corriente nominal del diodo. Usted dice, bueno, yo quiero un diodo de 3 amperios. La que le están dando es esta, ¿verdad? Pero usted tiene que saber cuál es la corriente pico que él tiene que soportar en su circuito. Y el breakdown también se lo van a dar, ¿verdad? Y le dan el V de ohm, ¿verdad? Esas son las cosas que normalmente le dan a uno cuando uno va a comprar un diodo. El V de ohm, 0.7, 0.8, la corriente average. Y estas dos no están, no se las dan normalmente uno los vendedores, pero en la hoja de datos están. Ok. Bueno, entonces yo creo que con eso podemos parar hoy. Yo sé que fue intensiva la clase, capaz nada más les voy a dejar introducido, ¿verdad? El rectificador de onda completa. Ahora lo que necesitamos es tener o convertir estos flancos negativos, perdón, estos semiciclos negativos en semiciclos positivos. O sea, necesito ahora un circuito que tenga una función de transferencia de este estilo. Al revés. ¿Ok? Bueno, como vamos a ver, lo que vamos a hacer es jugar un poquito con los diodos y reacomodarlos, pero yo prefiero ya dejar esto para la clase que viene para que más o menos profundicen y asienten un poquito lo que acabamos de ver. Y la clase que viene empecemos ya con el rectificador de onda completa, que en realidad es solo una pequeña variación. Hagamos por ahí un pequeño ejercicio y arranquemos luego con modelos ya de pequeña señal para analizar circuitos en corriente alterna ya cuando hay muy pequeñas variaciones de voltaje. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, gente, si no hay dudas, nos vemos el jueves. El jueves también vamos a hablar ya de la tarea, ya les vamos a explicar cómo la vamos a entregar y ya les vamos a tener todas las demás fechas. Así que espero verlos el jueves. Y bueno, saludos, nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.